Hola, bienvenidos a Coloquio, un podcast creado con el propósito de entrevistar y hablar con personalidades y profesionales de los medios. Hola y bienvenidos a este episodio número 100 de Coloquio. Mica, son 100. ¿Ya era hora? Son 100, por fin. Y nos encontramos, y yo voy a decir esto, y me atrevo a decirlo, con un power couple de los medios aquí en Puerto Rico. ¡Rayo! Sí, ¡Dios yo mío! me atrevo a decirlo, con Mili Méndez y Julio Rivera Sendín. Muchísimas gracias por estar aquí. Saludos. Gracias y felicidades. ¡Wow, número 100! 100 no es cualquier cosa, ¿verdad? Como diría mi hija Milena, ¡bravo, bravo! Gracias por la invitación y por lo de Power Couple, que eso es como que Ay, madre. suena, no sé, Raro. a Power Couple. Es como algo... Es que no sé, yo digo, por lo menos yo los veo así porque siempre me ha gustado su trabajo y de verdad que para mí son personas muy respetadas dentro de lo que es el periodismo y los medios aquí en Puerto Rico. Gracias por eso, ojalá así sea. Pues la única pregunta que tenemos escrita, ¿quién es Julio Rivera Sendín? ¿Quién es Mili Méndez? ¡Wow! Eso es como Bien, que... empieza tú. No, arranca tú. Siempre me tiras Equidad de género, ¿verdad? No tiene que empezar la mujer primero. ¿Quién es Julio Rivera Sendín? Pues un tipo que es periodista desde hace ya 20 años. El que me escucha pensar que tengo 65. No, tengo 41, pero empecé cuando estaba en la universidad, estoy haciendo un ruido innecesario y se escucha. Sí, no, cuando ya. estaba en la universidad, yo empecé a estudiar, yo entré por premédica a la escuela, a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Me di cuenta que no me gustaba, me cambié a biología, tampoco me gustaba, así que... Porque muchas personas No que me han pasado gusta por la aquí ciencia. nos dicen lo mismo, como que estaba en biología y brinqué Sí, a sí. comunicaciones. Así que tomé una clase en COPU, en la Escuela de Comunicación, con la profesora Milagros Acevedo, Mila, la introducción al periodismo, para ver si me gustaba, porque dije, ¿qué me gusta? Me gusta escribir. ¿Y qué hay que uno puede escribir? Pues descubrí que había una profesión, nunca lo había pensado, de periodismo. Tomé esa clase de introducción al periodismo, me gustó mucho, me fue bien en la clase y pedí transfer para la Escuela de Comunicación. Entonces, una vez pedí el transfer, pues quise meterme de inmediato a adquirir experiencia. Estuve en un boletín del decanato de estudiantes. Una profesora me recomendó para Radio Universidad de Puerto Rico y ahí fue que descubrí la radio, porque no me lo había planteado, yo quería escribir, lo que me gustaba era escribir. Y de la radio, después que me fui a estudiar, después que me gradué, trabajé en WKQ un año y después de allí me fui a estudiar la maestría a la Universidad de Navarra en España, estuve 2 años y medio, regresé, volví a WKQ y de allí empecé a trabajar en Noticentro, porque mi hoy jefe Enrique Cruz me escuchó en la radio y le pidió a Mardeli Jusino que me avisara que me estaba buscando. Muy bien. Mardeli me dice, mira, mi jefe te está buscando. Y yo, ¿para qué? Porque quiere hacerte una prueba. Y yo, bueno, pues vamos a hacer la prueba, que de hecho falté a WKQ ese día. Dije que estaba enfermo. Ay, Dios Y mío. fui a hacer la prueba en el Capitolio, donde estaban todos los colegas viendo que no estaba en WKQ y estaba haciendo una prueba de televisión. Pero bueno, me pareció inteligente en ese momento decir que estaba enfermo. Confesiones. Exactamente. Y me cogieron. Fue algo bien random porque yo nunca me había planteado la idea de televisión. No estaba en mis miras profesionales. Y desde entonces ahora, pues, ya van 14 años desde que estoy en el canal, creo que más, desde el 2004. Wow. Eso lo combinaba inicialmente con la dirección de noticias de Radio Isla, que estuve dirigiendo el departamento desde el 2009 hasta el 2013, me parece que fue. Sí, Sí. hasta el 2013, donde me Y me integré. mira a mí porque ahí fue cuando comenzamos. Exacto, es Oficialmente un la referente. relación. Dejé la dirección de Radio Isla y comencé a tiempo completo en Noticentro y hasta el sol de hoy. 20 años de mucho trabajo y muchas satisfacciones profesionales. Qué bien. Ahora me toca a mí. Pues nada, ¿qué les puedo decir? Desde chiquita sabía que quería trabajar como periodista. No sé por qué estaba clara sobre eso. Yo viví gran parte de mis años en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, pero entonces mi adolescencia gran parte en Estados Unidos. Y ya cuando estaba en 6º grado comenzaba a escribir artículos. Y recuerdo que ese primer artículo que redacté fue sobre mi proceso de migración de Puerto Rico
hacia el estado de Wow, Virginia. qué profundo. Sí, En sexto grado. para sexto. Wow. Tú sabes que Tan esto, profundo como permitiría ser una niña de sexto grado. ¿Tú sabes? hoy en día mi mamá me cuenta eso y que a veces a mí se me olvidan las cosas. Y ella tiene todavía el artículo que yo redacté sobre ese proceso de separación de mi abuela. Yo era muy cercana a mi abuela y para mí me generó como un poco un trauma el hecho de haberme separado de mi abuela para mudarnos a este país que yo no conocía, un sitio extraño donde se hablaba un idioma extraño para mí, y eso lo plasmé en un artículo en el periódico de la escuela en aquel entonces, sexto grado, y era eso, sobre ese proceso de separación. Y mi mamá siempre me dijo que desde chiquita ya yo estaba dando indicios. Yo escribía poemas. Y yo ahora mismo, yo quisiera tener... ¿Tú sabías eso? No estoy seguro de que sabía eso. Se lo olvidó, pero sí, yo tenía... ¿Se me olvidó o no me lo dijeron? Yo desde chiquita siempre escribía poemas. Siempre me puedes dedicar a algún poema, no hay problema. Yo no creo ni que me salga ya la mitad de las cositas que me salían cuando era chica. Pero el punto es que yo siempre quería estudiar periodismo, incluso cuando estaba iniciando mi proceso de regreso a Puerto Rico, ya yo tenía en mente que quería estudiar en el Sagrado Corazón. Obviamente no terminé estudiando en el Sagrado Corazón, terminé yendo a la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Ahí es donde precisamente conozco a Julio. Nos conocimos ahí. Y nada, comencé trabajando, hice la Feria Internacional del Libro, fue como que mi primera experiencia de trabajo. De hecho, ahí nos conocimos. Más. Y entonces, pero trabajé en el noticiario que se llama En Blanco y Negro. Yo también trabajé en Blanco y Negro. Yo no te vi. Yo no recuerdo haberte visto. Pero bueno, trabajé en el noticiario En Blanco y Negro. De hecho, fui ancla de 2 ediciones de Blanco y Negro. Pues yo en ese momento no me... No, Yomari García. La profesora. ¿Con Yomari García? Sí, Yomari estudió con nosotros. Ella me adora, ella nos adora. Ella fue mi primera profesora de comunicaciones. De verdad. Pues mira, ella... Lo que pasa es que Yomari era mayor que nosotros, pero es en serio. Porque Yomari estaba haciendo maestría cuando nosotros hacíamos el bachillerato, pero ella formó parte del corillo rápido. Oye, pues el mundo es así. Y además que ella se ve más joven que nosotros, así que... Y ella es como que en parte un poco responsable también de habernos presentado. Ah, sí. Ah, pues yo conozco un par de parejitas que las formó ella. Ah, pues yo mira. Yo el primer acercamiento, sí, en un sitio, yo creo que se llama Maestranza, en Guadalajara. Ay, padre. Pero nada, volviendo. Entonces comencé a trabajar primero en el Canal 6. Comencé a trabajar en el Canal 6, ya fue mi escuelita, comencé como unos años ahí en el Canal 6, y mientras trabajaba en el Canal 6, comencé a trabajar en WKQ 580, donde vuelvo a reconectar con Julio. Pero el destino los quería juntos. Sí, eso y el mercado, sí. porque sí. Yo estaba claro que sí, pero... Él estaba claro. Yo estaba claro. Pero curiosamente, cuando yo comencé tenía que pasar. Cuando comencé a trabajar en WKQ 580, los fines de semana, de ese turno era matador, porque era los fines de semana a las 5 de la mañana. Wow. Ese fue que yo empecé también. Sí, pero había que comenzar por algún lado, así que seguía trabajando en el Canal 6 y seguía en WKQ, siempre me tocaban las madrugadas. De ahí entonces yo decido que me voy a hacer mi maestría en España. Y entonces pido una licencia sin sueldo del Canal 6, me voy para España a hacer la maestría en Relaciones Internacionales y Comunicación. Que fue, ella se fue a hacer la maestría en España cuando yo regresé de España. Sí. Era como que no coincidía. Yo estuve 2 años y medio en España y regresa. Cuando yo regresé, ella que estaba en Cacú, donde yo había estado, ella se va a España a hacer la maestría. Sí, entonces regreso, ¿verdad? Regreso de haber estado ya un año allá en España, regreso a Puerto Rico, me reincorporo en el Canal 6 y luego me llama Eric Toro, que fue mi jefe por un tiempo en WKQ 580, y me dice: flaca, tengo un nuevo proyecto con Topi Mameri, vamos a hacer noticias pero en FM. Y yo, ¿qué? Porque Topi en ese momento era ejecutivo de radio. Sí, Topi era el ejecutivo de SBS y entonces pues formaron Red 96 Noticias en FM. Así yo estuve ahí colaborando con Mr. Tech los sábados. Con Mr. Tech. Los sábados. Oye, ¿cómo está Mr. Tech? Hace tiempo que no sé. Yo hace tiempito, yo lo que sé es por Facebook, pero están bastante... Si lo ve, le mando un abrazo. Mr. Tech fue nuestro manejador de la red de Radio Isla cuando yo era tremenda persona. Pues fíjate, la página web trabajé desde su inicio en Red 96 Noticias en FM con Jay Fonseca, con Jesús Rodríguez García, Yolanda Vélez Arcelay, Oscar Serrano, Yolanda Mercado, Robertito Mercado, pero a Robertito lo conocemos desde Caco. Herminio Quintana. Herminio, que estuvo en WKQ, pero entonces luego se va para Red 96. Torres Rosado. Tremendo corillo. O Maya Sosa. Era un
corillo de excelentes Y de profesionales periodistas. duros de los medios. Y a la verdad que pues nada, estuve ahí, estuve dirigiendo hasta que llegué a dirigir ese departamento de noticias, pero entonces ya se venían los rumores de que iba a cerrar la estación, así que pues yo busqué otro rumbo, me fui y entonces me quedé en el Canal 6 y ahí surge una oportunidad que jamás pensé que iba a estar trabajando en prensa escrita. O sea, ya había trabajado en radio, en televisión y de momento me surgió una oportunidad porque yo formaba parte del Overseas Press Club, que es una organización de periodistas que en ese entonces Ayola Virella también estaba en ese gremio y estábamos trabajando juntos. Ella me dice, mano Mili, el vocero me hizo esta oferta de trabajo para regresar y yo, qué bien, necesito buscar una persona para que ocupe este puesto. Ayola fue a dirigir el periódico. Sí, ella fue a dirigir porque ella siempre laboró como periodista y luego jefa de información y la llaman para ser la directora del periódico. Ella me dice, necesito una persona que sea la subdirectora, o sea, que esté apoyándome. Yo, nena, yo acá, mi ingenua, te tienes que buscar a alguien de confianza, taca, yo dando los consejos, nada, como amiga, y viene y me dice, es que la estoy mirando. Y yo, nena, tú estás loca, le dije. Lo mío es televisión y radio, yo no sé nada de prensa escrita. Y me dice, tienes todos los elementos para poder trabajar en prensa escrita, las fuentes, la organización periodística, todo. Así que tú lo que vas a hacer es que vas a aplicar eso a prensa escrita. Y así fue. Y de verdad que tengo que reconocer que estaba asustada, pero aprendí a querer la prensa escrita y conocí bastante cómo se bate el cobre en esa área de prensa escrita. Sí, se escucha mi momento Mili Gil. Mi momento es Mili Gil. A Titi Mili. A Titi Mili, Tito. Qué buenos consejos me dio cuando coincidíamos en WKQ 580. Y de ahí me quedé en qué parte, que trabajé 4 años y medio en el periódico El Vocero. Y al mismo tiempo me surgió la oportunidad de formar en su origen, jugando pelotadura, me llama Jay Fonseca. Me dice, Mili, yo que necesito que estés en este nuevo proyecto conmigo y Ferdinand Pérez, jugando pelotadura. Y yo, mira, Jay, lo que pasa es que yo estoy aquí en El Vocero y yo no puedo, y que, o sea, yo estoy aquí full. No, pero vamos a hacer algo, vamos a intentar. Y dije, bueno, pues nada, vamos a hacer que el periódico entonces va a apoyar los esfuerzos de jugando pelotadura y entonces hacemos como una alianza. Y así fue como todo comenzó en Jugando Pelotadura en el canal de Font. Wow. Éramos Jay Fonseca, Ferdinand Pérez y esta servidora. Recuerdo aquellos días. Que luego se movió al canal 40. Luego fue creciendo, se movió al canal 40, Sistema TV. Y de allí estuve. ¿Tú eras productora ahí fui productora y talento. Y entonces pues estuve allí en Jugando Pelotadura y en El Vocero al mismo tiempo, hasta que luego me voy del Vocero y me voy de lleno para Jugando Pelotadura y trabajo las producciones de Ferdinand, que también como Coco. El proyecto Como Coco era un programa dirigido a los adultos mayores, era con Alexandra Fuentes y Papo Bebé. Era un concepto que creó Alexandra Fuentes. Ella dice, mira, yo quiero hacer este programa, quiero que se llame Como Coco. Ferdinand me lo delega a mí para que yo monte el muñequito. Monté pues el muñequito de producción y todo, y ese programa estuvo hasta los otros días al aire porque el huracán obviamente le dañó todo, así que María se llevó ese programa excelente dirigido a nuestros adultos mayores que se llamaba Como Coco, y estuve pues ahí en ese programa. Y entre qué más, de ahí me voy de Jugando Pelotadura, a Univisión, que me hicieron una oferta de trabajo para formar parte de los 6 de la tarde. Y ahí estuve hasta que María también se lo llevó. Y ahora ¿tuviste todas las versiones del programa? Sí, el programa, los 6 de la tarde tuvo 3 versiones y en las 3 versiones estuve hasta que María se lo llevó. Y pues nada, María me unió a mi esposo en radio y estamos trabajando juntos desde entonces. También pues me surgieron oportunidades de trabajo, pues ahora estoy en televisión en el canal ABC5, que es Telecinco, en el programa En Record. Así que nada, haciendo lo que me gusta. 2 preguntas obligatorias luego de resumen. Entre los 3, o sea, entre radio, televisión y prensa, ¿cuál escogen? ¿Y es fácil trabajar junto a tu pareja? Pues yo los veía ustedes en el COE. Ajá. Y ustedes ya van chilling, como que vamos a trabajar, como que... Sí. No es fácil. Se dio de forma orgánica. Sí. A veces están los retos de que yo empiezo a levantar la mano, quiero yo ahora ir. Sí. Nosotros hacemos lo mismo. Es que los dos somos preguntones. Sí. Y podemos chocar sí. Lo que pasa es que yo quiero tener una línea de preguntas y a lo mejor ella tiene otra.
usualmente tenemos más o menos la misma línea de preguntas, pero no siempre. Entonces, ahí como que me vas a dejar preguntar. Nos miramos. O sea, estamos contando porque es la verdad, no es como que todo es flower. Cuando yo quiero preguntar, yo le hago. Hoy ya estaba así. Pero como una nena chiquita haciendo así. Dice ella. Pues sí. Porque mi versión es que ella no me dejaba preguntar. Pero esa es la versión de mi versión. Y que yo estaba hablando y me brincaba por encima. Señores, ahí ustedes tienen ahí behind the scenes de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estamos diciendo la verdad, ¿no? Realidad. Pero mira, al final del camino, o sea, una bobería. Son boberías que somos preguntones. Y al minuto ya se acabó, o sea. Sí. ¿Y entre radio, prensa y televisión? ¿Qué escoger? Radio. ¿Por qué? Radio, la inmediatez, tú no te ves limitado por una imagen para sacar la información. María nos demostró que teníamos que regresar a lo básico. ¿Y qué se mantuvo? Radio. La gente se mantuvo informada gracias a la radio. Pero no toca María todavía, que después somos ahora. Sí, pero radio es radio. Sí. Es que tiene una magia que Sí, yo no tiene una puedo magia chévere. explicar. Aparte que con la llegada de internet, esas barreras, esas fronteras entre un medio y otro se han ido borrando poco a poco. O sea, radio era audio exclusivamente, pero con la llegada de internet, pues entonces hay las ramificaciones. Está Radio Isla, por ejemplo, en el caso de Radio Isla, radioisla.tv, entonces tú escuchas y ves lo que está pasando en el estudio, y esa barrera entre la radio y la televisión como que se ha ido borrando. No, y cada vez más en un mundo que estamos más atados a lo que es el celular. Exactamente. La adicción. Que ya no hay celulares como antes, que tenían la frecuencia FM. Claro. Pero ahora tienen internet y pues no los puedo escuchar, pero los puedo ver. No se me vayan, contesta. A mí siempre se me hace difícil contestar eso, pero la verdad es que la televisión es un medio muy poderoso. Lo que pasa es que tienen elementos. Si puedo ser afrentado, me quedaría con todo. No, pero tiene que correr un pedazo de bizcocho. Claro. ¿Ves? Contestando la pregunta que se me formula, en la televisión la imagen pesa mucho en el tiempo que vivimos. La gente, una imagen le dice mucho y mueve mucho a la gente. Y la televisión tiene ese peso todavía. Como te decía, esa línea se va borrando cada vez más. La radio me gusta mucho por el tema de la inmediatez, por el tema del espacio que te da para discutir en profundidad los temas. En televisión una entrevista son 3-4 minutos como mucho. En radio tú puedes desarrollar el tema. Y además me gusta la idea de que tienen la retroalimentación de la gente inmediatamente. Yo tengo un político, lo entrevisté y yo quiero saber qué piensa la gente, cojo llamada. La gente me dice en el momento qué es lo que piensa sobre X o Y tema. La gente tiene espacio. Así que me parece un medio muy completo la radio. Y pues, si me tuviera que quedar con uno, pues será con la radio, ¿verdad? Pero hay otras consideraciones como las económicas. No se puede vivir necesariamente de radio. No, esa es la realidad. Así que sí, me gusta mucho la radio, la televisión también. Me quedaría con la radio, con el salario de televisión. Bueno, pero no todas las estaciones de televisión, ¿verdad? Claro. Unos salarios, Claro, todo claro. depende. Considerando pues que los dos mencionaron que les gusta la radio, ¿cómo ha sido la aceptación del público de tenerlos ustedes trabajando juntos? Pues fíjate que yo creo que estamos juntos porque a la gente le gustó. Sí. Porque esto no fue una decisión, no fue una iniciativa nuestra. No. A ver, cuando estábamos en el COE sí fue una cosa espontánea, porque como todo estaba en caos, por ejemplo, no había cuidado de la nena, Mili se quedó sin trabajo en ese momento porque Univision cerró operaciones, posteriormente se cancela el programa, en fin. Y ella, pues, como periodista al fin, le picaba la vena, pues se iba conmigo para inicialmente ayudar en la producción. Se integró al aire porque era lo más natural. Y entonces comenzamos a compartir el espacio de manera espontánea. Orgánica. Pero cuando acabó la emergencia inmediata, la gerencia que había estado escuchando le dice a Mili: ¿por qué no te integras? ¿Te gustaría integrarte al programa? A la gente le gustó mucho, me gustaría poder tenerlos como pareja al aire. Y se dio. O sea que por lo menos desde el punto de vista de la gerencia, ellos piensan que a la gente le gustó el junte, por lo tanto lo formalizan. Sí, no, y me dio risa porque, por ejemplo, ellos habían hablado con Julio, pero Julio no me había dicho nada. Y entonces ellos salen conmigo. No le había dicho que sí, porque yo dije que
que me parece que correspondía que le hablaran a ella, porque yo no soy su jefe. Y tú no eres el mensajero tampoco. Claro. Pero y ella es una persona independiente. Pero Julio no me comentó nada, me estuvo raro. Entonces la gerencia viene y se sienta conmigo, me presenta todo. Sí, hablen con ella. Me da risa. Y yo le dije, ok, yo tengo que hablar esto con mi esposo. Como que dimos más o menos la misma contestación. Tengo que hablarlo con él y entonces luego le puedo dar una contestación. Y ahí fue cuando lo dialogué y él me dijo, sí, me habían comentado. Y yo, que te habían comentado, no me habías dicho nada. Y ahí él me explica, no, bueno, pero si tú querías o no querías nada, el punto fue que lo dialogamos. Sí, porque, o sea, yo le di a la gerencia de inmediato que me parecía buena idea. La gerencia me consultaba porque el programa lo hacía yo solo por ya varios años y me dijeron, no, ¿qué te parece? ¿Te parece buena idea? ¿Te sientes cómodo con la idea? Yo, sí, me parece perfecto, me gusta, me sentí muy cómodo. Y entonces, háblenlo con ella. Y a ella le gustó, así que le metimos mano. ¿Cómo, piensan que María cambió la manera de cómo se lleva la noticia? No era así como la quería formular. María cambió todo. ¿Todo? Sí. Todo. Literalmente todo. Y nosotros eventualmente aunque estos podcasts, nosotros siempre hemos reafirmado en que la radio no va a morir, la prensa escrita no va a morir, la televisión tampoco va a morir. Sí, no porque aún tienen target, sino porque son piezas necesarias. Porque no todo el mundo tiene el acceso a un teléfono y si lo tienen no lo quieren utilizar para eso. Uh-huh. Hay viejos como Moncho que no les gusta. Ay, Dios mío. Ustedes no acaban de ver lo que el Moncho le contestó. Eso tienen que imaginar. Es normal, ya está. Y hay una piensan que este cambio que hizo María con todo le hizo bien a las comunicaciones overall en Puerto Rico, overall, no solamente hablando de radio o televisión o... Yo creo, bueno, depende cómo lo veas. Por ejemplo, porque para radio fue un paro. Para radio, para radio fue un reminder a las agencias de publicidad del poder que tiene la radio y de la fortaleza de la radio como medio que puede, por ejemplo, resistir el embate de un sistema como este. Los demás medios, no por su infraestructura, no podían hacerlo. Si hablamos de la televisión, fue muy malo para la televisión porque obligó a que estuviesen fuera del aire por mucho tiempo o estuviesen al aire con un mercado limitado porque la gente no tenía energía eléctrica y por lo tanto no tenía televisión, lo que obligó a eliminar programación totalmente o parcialmente, reducir horas de trabajo para crews de producción que todavía están hoy a tiempo parcial o on call. Así que la televisión no les fue muy bien con el cantazo del huracán María y están todavía procurando sacudirse del cantazo. Para la radio fue excelente. Para el internet no lo tengo tan claro, pero me parece que le fue bien porque mucha gente se comunicaba exactamente. La página, por ejemplo, de Radio Isla, y tengo que hablar de eso porque es lo que veíamos de referente, claro. El Facebook de Radio Isla se convirtió en una plataforma para los puertorriqueños de la diáspora, que eran el 90% de la gente que estaba metida en los feeds, preguntando por gente, pidiendo información. Los likes de la página de Radio Isla explotaron y eran personas de Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que les fue bien también a aquellos que pudieron mantener operaciones, ¿verdad? Claro. Yo creo que puso a repensar a todos los medios de comunicación, a radio, a televisión e incluso también a prensa escrita. O sea, yo pienso que hasta nos unió, porque aunque en los medios todos somos colegas, siempre hay uno que jala para su lado. Y es un negocio. No, mano, pero una vez estuvimos todos en el COE, tú veías esa dinámica entre medios. Claro. O sea, llegar todas las mañanas, dar los buenos días por todas las mesas, ir por todos los medios. Buenos días, claro. ¿Bebiste café? Mira, vamos a comer, tenemos tal cosa. O no tengo este dato, ¿me puedes ayudar? Yo pienso que como que nos unió más. Sí, la verdad que sí. O sea, en un mismo fin que lo que queremos es comunicar. Y las tragedias suelen tener eso como resultado. Sí. O sea, cada vez que hay un huracán fuerte, yo recuerdo Hugo, tú no lo recordarás, porque no estaba, yo creo que ni vivo, no sé qué. Pero yo nací después de... Yo estaba pequeño, tú fuiste consecuencia de la ausencia de energía. Pues yo me acuerdo que tú estabas en Estados Unidos, me parece. Yo estaba en Estados Unidos con pasó Hugo. Eso fue catastrófico. Entonces yo me acuerdo que en casa, yo vivía en Río Grande. Yo creo que estuvimos sin energía eléctrica como 2 meses, me parece, o 3. Un mes y pico, me dijo tu mamá. Un mes y pico, en mi mundo de niño fue un montón de tiempo. Fue mucho tiempo y teníamos que ir. Yo me acuerdo que iba con papi a una hielera, a la hielera que se descubriera que estaba disponible. Íbamos a Carolina a hacer una fila kilométrica de horas para tener una bolsita de hielo para poder tomar algo frío.
Y en aquel momento también se dio esa dinámica social de que tú conocías al vecino con el que nunca habías hablado, compartía a la gente lo poco que tenía. Así que yo creo que las tragedias, partiendo de que son eso, trágicas, sí tienen ese otro efecto secundario, que es el hacer que la gente se acerque un poquito más. Como comunicadores, ¿les ha tocado temas incómodos de cubrir? No digo difíciles, porque yo no creo que sean temas difíciles, sean como que incómodos. Incómodos, bueno, como toda persona, uno tiene cosas que le gusta y otras que no, con temas con los que simpatiza y otros con los que no. Aquí estoy tratando de poner memoria, porque siempre hay temas incómodos que uno... Y sí, tiene que haberlo habido. Que me haya afectado particularmente, no, yo siempre trato de manejarlo profesionalmente. Te pregunto, porque en mi caso, a mí nunca se me olvidan los 1 de mayo. Ya yo he ido a 2. Ajá. Y en uno me iban a tener un reguero con un policía y en el de este año me dieron. Que a mí nunca se me va a olvidar eso. Porque tú hablas de que sea incómodo incluso físicamente para ti. Uh-huh. Bueno, yo estaba en tiroteo. De hecho, me acuerdo cuando estaba en WKQ, también un poco por el naiveness de uno, que te quieres comer el mundo y quieres ser el mejor reportero en la historia de la humanidad y esas cosas. Oye, verte la exclusiva. Exacto, entonces en Cacú escaneábamos el radio de la policía. Okay. Y escuché una alerta de Llorén Torres que había un incidente. Entonces yo arranqué la guagua para Llorens y había literalmente un tiroteo. O sea, posteriormente se cerró el residencial y estábamos la policía, los vecinos y los perseguidos dentro de Llorén Torres y yo. Entonces estaban disparándose los policías con los tipos y yo estaba detrás de la patrulla de la policía. La policía me dijo, tienes que bajarte aquí. Entonces yo seguía transmitiendo con la adrenalina. Éramos la única emisora que estaba transmitiendo. Entonces se escuchaba el helicóptero, los disparos. Wow. Yo seguí detrás de los policías dentro del edificio. No sé cómo me lo permitieron, ¿verdad? Sí, quédese detrás de la puerta, qué sé yo qué. Y ahí me quedé transmitiendo. Cargarete que yo pudiste haber cogido un tiro. Sí. Y cargarete tú pudiste haber cogido un tiro. Exacto. Claro, en el momento yo no pienso porque estás con la adrenalina y piensas que te la estás comiendo. Y quedó chévere la narración, pero luego me puse a pensar y dije, wow, ¿sí? Me pudieron haber matado aquí. ¿Eso lo harías ahora? No, pero eso tiene que ver con otras cosas, ¿verdad? Cuando hay niños ya uno se lo plantea todo. Pero en aquel momento, sí, en otra ocasión también para Noticentro estuve en un operativo en otro residencial de Carolina que hasta rompieron la verja que daba al expreso para poder salir con una sierra eléctrica. En fin, sí, uno está metido en issue constantemente, lo que pasa es que no lo piensa mucho. Yo creo que uno se inmuniza de alguna forma. Es que son cosas de trabajo. Si me mandan el año que viene el 1 de mayo, yo voy. Como que... Esa es nuestra profesión. Y si no hay que cambiar de profesión. O sea, a esto uno tiene que gustarle. Definitivamente. ¿Cómo ser padres les ha cambiado la vida profesional? Muchacho, nene, no, arriba. Todo. Te cambia todo. Si María te cambia, ser padre te cambia más todavía. Oye, si ese año que nos convertimos en padres, también nos azotó María. Sí. Que el 2007 fue un año intenso de cosas buenas, ¿verdad? Y yo digo que aprendizaje, María, fue un aprendizaje, pero definitivamente... A ti te da un vuelco interesantísimo. Sí. Yo lo veo, yo siempre le busco el lado positivo a todas las cosas que surgen. Y el hecho de haberme convertido en madre es una gran bendición y un privilegio. Y yo lo he dicho anteriormente, la Mili de antes no es la misma de ahora. No es porque haya dado este gran cambio, es el hecho de que, no sé, es como que estoy más sensible. Aunque yo siempre he sido una muchacha sensible, pero más todavía mis prioridades cambiaron por completo. No todo puede ser trabajo. Antes incluso yo creo que Julio y yo nunca... llegamos a estar juntos antes por el hecho de que él estaba bien enfocado en su carrera y yo en la mía. Era como que trabajo. Y ahora que tienes un ser que depende de ti, pues tus prioridades giran en torno a ese bebé, a ese niño, a ese infante. Siempre está contenta. Yo me acuerdo llegar al juego por la mañana, aborrecido porque madrugué y la veo que ya se lo dio. Ella tiene buen carácter. Y es una niña sociable, le gusta saludar a la gente. Yo voy al supermercado con ella todo el tiempo, hola, y tú la ves ahí saludando a todo el mundo y si la persona no le contesta, tiene que salir, insiste. O sea, dije hola, o sea, como que hola, estoy aquí. Hasta que no hay un feedback, ella sigue diciendo hola. Que nos pasó también en las vacaciones que fuimos a un crucero y ella saludaba a todas las personas que estaban en el crucero. Hola.
Y cuando se dio cuenta que, como hay gente que no habla español, la mayor parte no contestaban diciendo hola, la gente le decía bye. Al otro día despertó y decía bye, bye, bye. Bye, 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 bye. O sea, que se adaptó al entorno. Pero sí que cambia todo. Cambia por completo, cambian las prioridades. Incluso yo jamás pensé que yo iba a estar hablando sobre mi proceso de maternidad. Yo siempre he sido bien reservada con esas cosas personales de uno, pero he compartido mis vivencias a través de los diarios de la teta, que eso fue algo... ¿Nació por eso? Nació por ella. Y dije, oye, yo tengo que compartir con otras madres mi experiencia, y me percaté que específicamente en el tema de la lactancia falta mucha educación en el país. Sí. Y así que dije, ¿sabes qué? Manos a la obra. Y cuando ves los likes se nota, toda la gente que entra, todas las preguntas que hacen. Sí, y yo digo, hay una necesidad, y fue algo que yo le había dicho a mi esposo, yo quiero hacer algo, y él me dijo, pues avanza y hazlo, porque era como que se me quedaba ahí en la cabeza, y un día él me dice, mira, vamos a hacer un live y vas a hacer el jueves. Este jueves a las 7:30, y yo no sé si él se arrepintió, porque entonces de hace un año, porque cumplo ya un año haciendo todos los jueves a las 7:30, hago los tiros de la teta, pero pues lo hago con mucho amor y cariño, porque falta mucha educación. Y precisamente surgió luego de una portada que salió en el periódico Metro, donde yo estoy lactando a mi hija, y esa fue la portada de Metro. Y las críticas, hubo críticas súper buenas, el 96% de las críticas eran positivas, pero habían personas, mujeres, que me criticaron porque yo estaba siendo exhibicionista. Y yo dije, espérate, aquí hay algo mal, tenemos que educar. Tenemos que educar, y es como ese milagro de normalizar lo que es normal. Lo que es normal. Porque aquí contrario a otros países donde en Latinoamérica hay una tradición de lactancia, o sea, y hay ha habido de lactancia, generaciones que lactan, pero aquí se rompió eso, porque en los 70, por ejemplo, 60-70, ajá, no se lactaba mucho porque se promovió la fórmula. Entonces, yo, por ejemplo, a mí no me lactaron, una semana creo que fue lo que lactaron. Esa tradición que venía de los abuelos se rompió por el marketing de las fórmulas, y hasta hace muy poco un bebé nacía y tú dabas por sentado que se le metía un bibí de fórmula. Exacto. Y las muñecas vienen con bibí, o sea, se juega a dar bibí, o sea, la cosa de la lactancia se perdió. Así que me parece que... Y gracias a mi hija, pues yo entiendo que estoy haciendo cosas, aportando mucho. Imagínate, poniendo mi granito de arena. Hay que volver a aprender a lactar, o sea, esa cosa que es normal en otro sitio, aquí hay que tomar clases y hay que es un poco extraño. Ustedes siempre están bien activos en las redes sociales. ¿Por qué apuestan a las redes sociales? ¿Por qué apuesto a las redes sociales? Porque estoy adicto, mentira. No, porque soy el presente. No. Bueno, porque es que lo he visto y siempre están bien activos. Yo sigo a los dos en Twitter, yo sé en Instagram. Pues mira, Julio en ese, te tengo que reconocer que siempre fue como que desde que arrancó Twitter, él siempre ha estado bien pegado y ha utilizado muy bien las redes sociales. Yo vine a aprender, le soy bien sincera, con él. O sea, ya yo las usaba, pero no con la intensidad con la cual él la usaba, y él me fue educando en ese proceso. Yo soy un tipo curioso, siempre estoy pendiente. Yo creo que de TV, de los primeros que empezó a hacer los briefs antes de empezar a ver en televisión, fuiste tú. Sí, que eso me dicen. Vamos a ver en televisión. Exacto, y lo trato de usar como complemento. Instintivamente me salió así, o sea, yo dije, bueno, no voy a dar toda la información aquí porque yo quiero que vean la historia, pero usaba como gancho para las intervenciones de televisión. Yo creo que pueden ser medios complementarios, o sea, no vas a dar toda la historia en Facebook, o no vas a contar lo mismo que vas a contar al aire porque no vale la pena, ¿verdad? Exacto. No hace sentido. Que yo creo todavía que los medios tradicionales tienen que aprender a usar las redes sociales como lo que son, porque usualmente lo que se hace es darle un copy-paste del contenido que va al aire, y para eso no es. El internet tiene otra dinámica, pero anyways, yo soy curioso, y cada vez que surgían cosas de plataformas sociales, pues quería abrirlas y experimentar con ellas. Y me acuerdo que yo creo que esa primera vez que usamos redes sociales para una cobertura grande fue para el juicio de Acevedo Vilá aquí en el Tribunal Federal, que fue 2009, fue eso, yo no me acuerdo bien ya ni la fecha. Y Lenny y yo fuimos los que hacíamos, tuiteábamos, y yo tenía un blog entonces. Y entonces yo salía de las pausas en la vista del tribunal, me llevaba mi computadora, hacía una nota para el blog,
tuiteábamos algo, poníamos en Facebook y entonces inserté eso en mi dinámica de cobertura. Maximizaste bastante. Y fue creciendo. Cuando estaba en Radio Isla, que empecé a trabajar en Radio Isla dirigiendo, me acuerdo que le tenía la cantaleta a los muchachos, a todos les mandé a abrir una cuenta de Twitter. Si usted trabaja aquí, tiene que tener una cuenta de Twitter. Sí, están expandiendo tu nicho también. Claro. No, y es que tú te enteras de cosas, de noticias a través de las redes sociales. Todo el mundo está conectado. Y me daba risa porque Carlin Cortés, que ya no estaba trabajando conmigo, cuando le tocó, yo le mandé a cubrir el caso de Héctor Martínez al Tribunal Federal, y la instrucción es que ella tenía que tuitear y hacer un avance para la página web y hacer la transmisión para radio, o sea que es un montón de cosas. Y ella me dice que al principio los compañeros la miraban rara, así como que, ¿qué tú estás haciendo? Pues estoy poniendo en Twitter y estoy haciendo una nota para radio, para la web. Ah, ¿y por qué tú estás haciendo eso? Pues porque mi jefe me mandó. Pero entonces, al cabo de 2 semanas, vio que los demás compañeros comenzaron a hacer lo mismo. Y eso es que la idea es contagiar a la gente. Claro. Y me parece que es... Aquí todo el mundo tiene celular y todo el mundo tiene cuentas de redes sociales y la dinámica de informarse ha cambiado. La gente se informa de manera más corta y hay gente para la que la única manera de informarse es porque vio un tweet o leyó un post en Facebook, sea falso o sea cierto, que ese es otro asunto. Eso, sí. Ese es otro asunto. Así que hay que llegar a esa gente. Si tú quieres informar a la gente y la gente se informa desde esa vía, pues tienes que entrar a esa vía. Fuera de utilizar las redes para sus trabajos, ¿lo utilizan cotidianamente como que? O sea, yo trabajaste un Instagram Story o whatever. Sí, por ejemplo, yo comparto, no sé, anécdotas y cositas en Instagram. Ya uno... Que en mi caso, yo no, o sea, fuera de trabajo, yo no uso, por lo menos... ¿No las usamos? No, nosotros las usamos. Bueno, en mi caso, por la cuestión de los diarios de la teta, yo mantengo constante comunicación con mis seguidores y seguidoras. No sé, pero para mí, yo no veo los diarios de la teta como un trabajo. Claro, pero no... Yo lo veo como mi aportación a, no sé. Pero que igual tú preguntas de la vida cotidiana. Tienes un montón de seguidores. Tú sabes que a veces no me pongo a... Es que hacer miro la casa yo. Ok. de verdad. Por eso que yo sé. Estás saltando. Sabes más que tú. Sabes más que yo. Pero estoy diciendo que pues mira, y yo lo veo eso como, ya es como una familia extendida. Y entonces siempre trato de comunicarme, o por ejemplo hacer un Instagram Live y hablar un ratito, o compartir tal vez una foto con Julio y tal vez algo de mi hija. No sé, ya es como parte de mi diario vivir y de mi vida también personal. Yo depende de la plataforma. O sea, Instagram. yo Twitter suele ser para trabajo. Instagram es usualmente trabajo y cosas de mi vida que quiero compartir con la gente, porque, o sea, yo poner algo en Instagram pensando que es privado es imposible. Pero entonces sí comparto más cosas de mi vida cotidiana en mi cuenta de Facebook personal, que no es pública y es gente que conozco de verdad. Claro. Pero sí, mi actividad en Instagram y en Twitter es usualmente relacionada al trabajo. Yo empecé a limitar las cosas que yo posteo, no por... Una vez que empecé a trabajar aquí, como yo represento una marca, no es importante. Yo empecé a ser más selectivo con las cosas que yo posteo en mis redes sociales. Porque tú representas esa marca. Sí, aunque yo tiendo a ser bien irreverente, yo pienso de una manera bien explosiva. Y a veces las cosas que yo pongo en mi Facebook pues causan ruido. Ajá. Pero ahora soy más selectivo, como que, pues esta palabra no debería ponerla ahí porque no sé quién me está mirando. O sea, antes yo tenía mi corillo, pero ahora yo tengo personal de los medios, tengo relacionistas públicos, yo tengo mi jefe. Así que no sabes el efecto que eso puede tener sobre un potencial cliente de tu... Y que está mal. No, a veces el mismo Félix ha llegado como que, coño, George, estás cabrón, mira lo que pusiste esta mañana. Yo tengo un hashtag cuando yo me tiro fotos con artistas de entrevistas, que yo soy un secretario, mi trabajo está más cabrón que el tuyo. Ok. Entonces, a Félix le encanta el hashtag. Y cuando me lo digo, me da vergüenza porque eres mi jefe. O sea, a mí no me importa que Moncho me lo diga porque es mi pana. Pero mi jefe, ¿sabes? Que firmó mi cheque. Bueno, pero no aceptes a tu jefe en tu Facebook personal. Ay, Dios mío. No, ¿ya para qué? Ya para qué. Sí, porque claro, ¿cómo le das un friend? No le puedes dar un friend a tu jefe, ni te Bueno, pero puedes ponerle el limited profile. Mira, Julio. No, pero cool. O sea, ya yo soy más selectivo con lo que yo pongo. Sí, yo habrá cuidado con eso de los limited profile. Sí, para evitar. Sí.
En Instagram, en vez de poner cosas que yo sé que me van a matar el programa, pongo cosas de trabajo. No, mi Instagram yo lo tengo público porque como me estoy dedicando a la fotografía y eso, pues claro, es como que es excelente para eso. Una plataforma pues que me da. A ver, ya soy más selectivo en las fotos que pongo. Ya sí, no, sí. si voy a poner un selfie, es como que no. A mí me parece un contrasentido tener una cuenta de Twitter o Instagram con candado. No sé, no hace sentido. Pero es que lo que aunque me hace sentido tener una cuenta de Facebook privada, si se puede. Siempre se cuela uno que otro. Exacto. Pero en Facebook tú puedes pichar. Exacto. Los requests. A menos que le des follow, pero tú lo puedes pichar los requests. Sí, pero no sé, como que no pienso que la naturaleza de Instagram y Twitter sea como para que sea privado, no sé, pero eso soy yo acá. Bien. Yo comparto. Yo sí un tiempo que tuve la cuenta de Twitter, la tuve privada, pero fue por otras situaciones, pero si no todo el tiempo ha estado pública. Eso fue cuando el revolú del Mediabot, que eso fue el que habían arrestado, pues había veces que me llegaban cosas que realmente pues yo no quería ver, ¿verdad? La puse privada un tiempo, claro, y después la volví a poner pública. Digo, obviamente uno no puede tener la expectativa de lo que se pone ahí es privado, o sea, eso es como gritar en una plaza pública y exacto, te va a como escuchar. Quiera, hay gente que tiene screenshots y le dan forward. Claro, que lo borren. Si tú no quieres que algo se sepa, no lo pongas en las redes, no lo pongas. Ni se lo digas a nadie. Eso es así. Sí. Piensan que la inmediatez en la que corren las noticias en las redes sociales puede causar que se tergiverse o se lleve una noticia mal. Sí, yo pienso que sí. Afecta. Hay que ser cuidadoso. Sí. Yo porque a creo veces con las horas de inmediatez de zumbar ese push y que la gente lo vea. Y hay que ser responsable. Obviamente hay que verificar las cosas. Sí, yo creo que obviamente hay que reconocer que la naturaleza de las plataformas digitales es ser inmediato y hay que querer ser el primero y tirarlo antes que el resto de la gente, pero tienes que conciliar eso con el hecho de que la información que publicas ahí tiene que ser veraz. O sea, no vas a tirar un push por tirarlo primero con un montón de precisiones. Yo prefiero esperar a tener la información correcta. Eso sí, confírmala rápido porque lo quiero tirar, pero tiene que estar confirmada y lo zumbo. Y prefiero tirarlo segundo y bien a primero y enviar un disparate. Ay, sí, no. Que se pasa mucho. Se cometen errores. Yo tiré primero el push y yo, pues eso es una porquería de push porque estás diciendo un disparate ahí, ¿verdad? Yo estuve viendo, no me acuerdo en qué cuenta de Twitter fue, era de un medio en Estados Unidos. Porque hay una polémica con esto de si se borran los tweets, si no se borran. Ellos, yo también estoy entre borrar o no. Entonces ellos indican, borramos tal tweet por esto y por esto. Mira qué bien. Pero estoy tratando de acordarme qué cuenta era y no me acuerdo si era el ay Dios mío, el Wall Street Journal o si era el Washington Post, ¿era? Para mí que era más como que una cuenta de un periódico ya establecido ya. Impreso. A mí me pasa, yo también tengo ese debate interno porque a veces, ¿verdad? Yo tuiteo mientras estoy en el programa de radio, trato de hacer live tweeting y quotes de lo que están haciendo y en ocasiones escribo algún disparate, ¿verdad? O me falta una vocal en medio de las dos consonantes. Entonces cuando después miro, digo, ¿lo borro o lo dejo así? Y usualmente lo dejo así. Sí, nunca se ha puesto para que tú puedas editar los tweets. No, eso mucha gente está pidiendo eso, que por lo menos te dé 30 segundos. Mucha gente, muchos influencers, muchos youtubers han pedido eso, ¿sabes? Como que dame que sea 30 segundos, que si me doy cuenta de que tengo un typo, pues mira, poder corregirlo. Claro. Poder corregirlo. Sí. ¿Qué es lo próximo para Gloria Bracenaria y Minimente? Tú sabes que no sé, yo nunca he podido contestar esa pregunta. Nunca, desde high school. Tú sabes que siempre te preguntan, ¿y qué vas a hacer de aquí a los próximos 5 años? ¿Y cómo te ves? Yo siempre contesto esa pregunta de manera bien imprecisa, porque yo no sé qué es lo que voy a estar haciendo. Yo jamás pensé de estar haciendo lo que estoy haciendo por eso, ahora. No me lo hubiese imaginado hace un año atrás. Yo sí estoy seguro que lo que sea que me toque hacer, tiene que ser de la intención de hacer un trabajo de calidad y excelente y... O sea, buscar la excelencia, ¿verdad? Quiero decir. Y me veo en los medios de comunicación y me veo haciendo cosas distintas a las que estaba haciendo, o sea, dentro de lo que estoy haciendo, pero siempre buscando hacer algo distinto. Pero si me preguntas, pues, ¿quieres estar en CNN o quieres estar...? No lo sé. Si pasa, pues fantástico. Sí, si no, y nunca me he planificado, quiero que lo sepa. O sea, yo siempre... A ver,
Yo siempre digo que quiero Te hoy estableces unas metas. quiero hacer un trabajo mañana que sea mejor que el que hoy. Muy bien. Constantemente. Pero no he dicho, quiero estar en Guapa en 2 años. Bueno, en Guapa me llamaron, me hice la prueba y llegó. Quiero llegar quiero pensar que esa oportunidad llegó porque me impongo la meta de tratar de hacer un trabajo mejor todos los días, y ese trabajo alguien lo vio y me llamó. Fantástico. ¿No coquetearon con irse del país? Yo lo coqueteé cuando Yo lo salí de coqueteé estudiar. yo lo coqueteé muchas veces. Sí. Y Julio me decía que no me iba a ir. Interesante porque me decía esa. No va a parar en un Pero Tía, sí, ¿por qué? yo ¿Por qué? coqueteé en algún momento, no entiendo, no recuerdo por qué, pero sí lo coqueteé, pero no se dio. Yo tiendo a fluir. A mí todas las Sí. oportunidades de trabajo que me han surgido es porque me llaman. La única vez que así me quedé sin trabajo fue gracias a María. Pero recuerdo que ya estaba haciendo cosas en Radio Isla y mi esposo me dijo, porque me roché, no te voy a negar. Julio me dijo, tranquila, que todo va a estar bien. Y fíjate, sí, todo ha estado bien, no me puedo quejar. Así que yo fluyo y las oportunidades que han surgido es porque se dan. Así que nada, vamos a ver qué pasa de aquí a un año. No sé dónde estaré, pero, y como dice Julio, siempre haciendo un trabajo responsable y aportando algo al país. Yo Quiero pensé dejar en un mejor mudarme. país para mi hija. Y voy Ah, a sí. estar faja siendo mamá. Yo pensé en mudarme cuando regresé de estudiar la maestría. Tenía en la cabeza que me quería ir a Nueva York, a trabajar en Nueva York. No sé por qué. Yo creo que pues porque vimos en la película de Nueva York, que ahí Claro. está, qué sé yo, The Wall Street Journal y el New York Times y ese tipo de cosas. Pero una vez empecé a trabajar aquí, tenía claro que quería trabajar en mi país y que había muchas cosas que hacer aquí. Así que siempre me he visto aquí. Si la vida me lleva a otro sitio, pues so be it, pero no está planificado. No está planificado. Julio, tú eres, si no es el único, yo creo que sí, reportero que sale en cámara negro. ¿Cómo eso te ha ayudado o te ha afectado en tu carrera como profesional? Pues yo no sé si ha tenido un efecto, digo, oye, hay que ser, Pedro Rosales está antes que yo, ¿verdad? Está bien, pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí que es más clarito. Ajá. Sí, sí. Ay, pero el negro Es que los negros estaban en diferentes colores. Y Está los bien, pero no ya, es la norma en que me televisión. comen. Hay varios. Ujú. O sea, tengo que reconocer que esa gente estaba antes que yo, no es como que, wow, Sí. tú eres el primer negro, no. Pero sí, mucha gente me dice que sí ha sido un obstáculo para mi carrera y yo digo que no lo ha sido. Tengo que No decir va a que brutal. ¿Cómo? Que tu trabajo brutal te es bien cool. Gracias. Por eso que te lo digo, güey. No, pero no creo que Pero la verdad es, sí sé que en Puerto Rico hay racismo porque lo hay, ¿verdad? Pero que eso haya sido un freno para mí en algún momento, no. Creo que, primero porque no lo veo como un freno, o sea, no me puse una limitación. Yo no estaba levantándome todos los días y pensando, soy negro, voy a tener problemas. Tú no puedes tener eso en la cabeza todo el tiempo. Y además que las oportunidades las busqué y me preparé para ellas. Por ejemplo, cuando yo estaba en la Escuela de Comunicación Pública, ahora que reflexionaba sobre la poca presencia de personas negras en los medios en cámara, ¿verdad? Porque detrás de cámara, si te vas a radio y periódico, pues hay un montón de gente. Creo que se da también porque la gente no busca necesariamente las oportunidades. Y ahora voy a por qué hablo de COPU. Cuando yo estaba en la Escuela de Comunicación Pública, negros, habíamos 2 personas. Yomari García, la profesora Yomari García, y yo. Y quizás hay Angélica, que es una amiga y es fotógrafa, que nunca le interesó la televisión. Y tal vez un par de personas más que estaban en otras disciplinas, más para cine o lo que fuera. Con eso quiero decirte que si tú no estudias esto, pues claro que no va a haber nadie en los medios trabajando. Si tú no lo estudias pensando que no te van a dar la oportunidad porque eres negro, pues tú eres el primer freno para que esas oportunidades se den. Yo no me planteé que el color fuera ningún problema. Estudié lo que estudié, siempre tenía claro que quería ser exitoso y que muy probablemente si la vida me trataba bien iba a hacerlo. Y mira, la televisión, que es un medio visual, llegó sin buscarlo, como te estaba contando antes. Llegó como una consecuencia de mi trabajo en radio, que mi jefe, Quique Cruz, me escuchó. Quiso saber quién era este tipo, me hicieron una prueba, y la prueba, y lo que yo demostré en la prueba fue suficiente para que me dieran en la plaza. No sé si es la experiencia de todo el mundo,
pero ha sido la mía, ¿verdad? Así que en mi caso no fue un freno ni mucho menos, todo lo contrario. Esta es la última pregunta, y no porque lo estamos votando, sino porque su respuesta se puede extender por la pregunta. Antes de que la haga, los estamos aquí invitando públicamente porque los queremos hacer Individual. episodios individual. Individual, porque ahí te la va a cortar. Porque, exacto, porque sí estamos aquí por el episodio número 100, pero sí los queremos también Con mucho porque gusto. sabemos que hay más cosas que ¿Ustedes les contar. recomiendan a todos esos estudiantes de comunicaciones, periodismo, radioproducción, o sea, qué tú les recomiendas para ser un buen profesional, un buen comunicador? Ya tuyo. Bueno, puedo Adelante. comenzar yo. Yo les puedo recomendar, primero que estudien. Tienen que estar informados todo el tiempo. Tienen que ser fajones y presentados. Porque el que no es presentado, pues no... Las oportunidades sí llegan, pero hay que ser presentado en un momento dado. Mi oportunidad en el Canal 6 se dio porque yo un día vi al señor Jorge Cerny, que era el presidente del Canal 6, y le dije mi resumen, le dije, tenga, estoy disponible, me gradúo este año. Y así fue. Y hay que buscar esas oportunidades para que te den esa gran oportunidad en los medios y ahí vas creciendo. Pero tienes que ser persistente, tienes que ser bien trabajador y tienes que ser responsable. Y por favor, todo el que estudia periodismo, no piense que de la televisión es la única y que quieren estar frente a la cámara y que quieren ser ancla. El periodismo abarca tantas cosas. Y más ahora en las redes sociales. Claro. No es malo con ser ancla, ¿verdad? Oye, pero es que eso no es una meta en sí, o sea, todos tienen la misma ser meta. periodista no es equivalente a ser ancla, o sea, No, hay que tú eres bajarse. periodista porque eres periodista, y si eso te lleva a ser ancla, pues Te voy a narrar, yo he llegado aquí no porque pues rapidito, o sea, ahora yo tengo un programa de televisión el cual estoy conduciendo con mucho orgullo, ¿verdad? Que uno dice, diantre, wow, a veces tú te sientas, este es el que a veces me hace internalizar las cosas porque yo soy bien workaholic y pues me encanta lo que hago, pero yo comencé en el Canal 6 desde abajo, como redactora, traductora, después como productora. Eso es brutal porque pasas por todas esas bases. Claro, Y no eres indispensable, comenzar a hacerlo todo. Tienes que pasar por todas esas bases para ser quien eres hoy en día, porque tú vas aprendiendo un poquito de todo el mundo. Yo le decía a mis amigas, antes de querer salir frente a una pantalla, apréndelo cómo es la producción, cómo es todo eso, porque eso te va a ayudar a ser mejor reportera de la calle. A ser empático también con tu Claro, yo entender trabajé su función, que es a distinta a la entender tuya. sus funciones. ¿Y por qué? Porque el trabajo en los medios es un trabajo en equipo. Tú no eres la estrella, no, es un trabajo en equipo. Si tú tienes tu camarógrafo y él hace bien su trabajo, tu trabajo va a salir bien al aire, obviamente si tú eres buena. Y yo lo veo como un trabajo en equipo y tienes que correr todas las bases. Y yo fui aprendiendo poco a poco y todo lo que sé es gracias a ese tiempo de formación. O sea, no es que te vas a graduar ahora y vas a estar frente a una pantalla, no, tú tienes que trabajar. Así que tienes que ser persistente, responsable y fajarte y leer, mantenerte informado de lo que está pasando en el país. Eso es así. Yo creo que primero que tienes que estar seguro de que esto es lo que tú quieres hacer for a living, tú sabes. Yo quiero ser periodista, pero tienes que ser periodista por las razones correctas. Si tú crees que vas a ser periodista porque eso es equivalente a ser una persona famosa, porque vas a salir en revistas o porque la gente te va a saludar en la calle y ese tipo de cosas, pues estás estudiando periodismo por la razón incorrecta. Porque el periodismo de paso tiene muy bien poquito de glamour. Empezando con que los salarios no son glamurosos. Todo el mundo que comienza a trabajar en los medios sabe, y si usted que está escuchando no lo sabe, pues es posible que usted comience trabajando por el mínimo federal. Sí, eso cobra un periodista cuando comienza. Así que si usted quiere estudiar periodismo porque piensa que usted va a ganar lo que gana Oprah Winfrey, bueno, pues usted se equivoca o usted va a ser el sucesor de Oprah Winfrey. Y Oprah se fajó para estar Y cuando empiezas te ponen a editar comunicados. Exactamente. Así que eso para empezar, usted tiene que estar seguro de que usted va a estudiar esto por la razón correcta. Que ojalá que esa razón sea su deseo su compromiso con el país, con adelantar las causas del país, principalmente que la gente esté bien informada y que tome decisiones correctas. Gracias a la información que uno presenta y denunciar lo que haya que denunciar, gracias al trabajo periodístico, etcétera. Si esa es la razón, excelente, estudie periodismo. Prepárese para ser el mejor. Que tenga cultura general. La gente espera que tú sepas un poco de todo
y debes saber un poco de todo si quieres trabajar en esto, porque tú no sabes qué escenario te va a tocar mañana. O sea, hoy te mandaron a cubrir al gobernador y mañana tienes que entrevistar a De La Rosa y pasado mañana tienes que cubrir el Mundial de Fútbol. O sea, tú tienes que saber un poco de todo para poder hacer un trabajo en condiciones en cada uno de esos escenarios. Cultura general, porque hay gente que dice que no sabe de cosas de la historia del país porque no vivía en esa época. Eso es una razón estúpida, porque para eso están los libros y somos todos de la escuela. Exactamente. Yo tampoco estaba cuando Abuelbaná era, ¿verdad? Pero si fuera por eso, es mío, brother. Eso, y lo otro es que una vez te decidiste y eres un tipo o una mujer que lee, que se mantiene informado, que tiene cultura general, tiene que buscar experiencia antes de graduarse, porque siendo realista, el mercado de Puerto Rico en términos generales y en el área de comunicaciones después de María se redujo mucho más, pero tenemos una gran cantidad de escuelas de comunicación, contrario a cuando nosotros estudiamos, que era Sagrado y Copu. Y la Universidad Católica de Ponce tenía algo también, pero eran Sagrado y Copu. Sí, los principales de Sagrado. Ahora es Sagrado, Copu, el sistema Naje Méndez, y siguen añadiendo. Entonces son un montón de universidades versus el mercado limitado, así que tienes que prepararte para ser el mejor. Y lo digo, o sea, en la extensión más amplia de la palabra ser el mejor, no es que tú te creas el mejor, sino que te prepares para tener esas herramientas que te permitan hacer un buen trabajo. Y comiences a buscar experiencias laborales antes de salir de la universidad, porque te van a exigir experiencia. Sí, muchos programas te exigen por lo menos una práctica antes de poder graduarte. Pero y si otro exigen, tienes que buscarlo de todas formas. Y aunque no te paguen, hay gente que dice, yo voy a hacer una práctica sin paga. Bueno, tienes que verlo como una inversión en tu carrera profesional. Mira, yo siempre voy a sentirme orgulloso de esto. Yo llegué a trabajar en Metro Puerto Rico gracias a este podcast. Yo entrevisté a quien fuera editor del Cárcel, Jonathan Lebrón. Varios meses después me pide mi resumen y de eso van 2 años que yo estoy trabajando aquí. Don Jonathan Lebrón. Y yo llevo 3 años, yo no he cogido ni un peso de coloquio, ni un peso. Pero mira, yo estoy trabajando en Metro, gracias a Dios. Y yo amo y adoro mi trabajo. Yo he ido desde cosas de política, he cogido Pepper gracias a los de la Yupi por la protesta, he ido a conciertos, he ido a hacer películas. Eso te va formando. Sí, y me saludos a Jonathan. Sí, tenés que Jonathan ser profesional. Esto me va a parecer bien viejo, yo voy a parecer viejo, pero Jonathan fue mi practicante en Cacú. Y posteriormente trabajó conmigo en Radio Isla y luego entonces pues gracias a él es que yo estoy aquí hoy día trabajando en Metro. Y siempre hay alguien. Y esto de coloquio, llevamos 3 años y pico, como que dice ya casi 4 en enero, 100 episodios. No hemos visto un peso, pero no dejamos de hacerlo porque nos entretiene. Porque te gusta, porque tienes pasión. Nos gusta sentarnos a hablar. Empezar a grabar en la universidad, cuando nosotros trabajamos en la universidad. ¿Ustedes se acuerdan de la universidad? Sí. ¿Dónde estudiaron? En la UNE. Yo terminé de estudiar después de viejo, como dice Joshua, y ahí fue que nos conocimos. Entonces, irónicamente, con el titerito del salón. Literal. ¿Que eras tú? Sí. Es que estoy haciendo un proyecto. Esto se está convirtiendo en una entrevista al revés, pero ya. Sí. No, lo que pasa es que yo trabajé, yo soy panita de Chente. Soy fanático del podcast, a mí me gustan los podcasts. Y le comento mucho como que, cabrón, vamos a hacer un podcast. Si Chente puede hacerlo, ¿por qué nosotros no? Claro. Como que tiene Chente que no tenemos nosotros, que estamos estudiando fucking comunicaciones. Exacto. Quedó en nada, lo comenzamos a hacer, hicimos 1000 entrevistas sin saber cómo lo íbamos a subir, cómo se iba a editar. Y pues tenemos este reguero que tenemos ahora. Pero se atrevieron, que es lo que importa. Sí, de la misma forma que Chente se atrevió en su momento, no había un Chente antes que él. Exacto, y tienen su fórmula. Entonces nos quisimos enfocar en lo que son, como los dos estábamos estudiando comunicaciones, pues en profesionales de las comunicaciones. Y como farandulero soy yo me encargaba de conseguir las entrevistas. Es farandulero, dice. Sí, de hecho, él hace el booking. Él hace el booking y tú la fase técnica. Lo que pasa es que yo por el trabajo se hace más cómodo también. Sí, no, ahora por el trabajo, por el principio yo lo tenía por Facebook. O sea, ahora es que yo vengo a tirarle por texto a los colegas. Pero antes era por Facebook, como que yo le tiraba al lunes y como al mes me contestaban. Pero nunca me decían que no. O sea, yo se la doy a todos los colegas de los medios, ninguno me ha dicho que no. Qué chévere. Me han dicho, ahora no. O sea, no puedo. Como no puedo, pero vamos a coordinarnos, mantenernos en comunicación y siempre. Bueno, ustedes no me dijeron que no. Ustedes me dijeron que correrían la voz día que ustedes estuvieran free.
que fue 6 meses después que lo hablamos, pero se dio. Yo le dije, hermano, viernes es el único. Y ninguno me ha dicho que no, porque o sea, una que es exposición. Otra, a todo el mundo le gusta hablar de ellos. Eso, yo no te creas, no te creas, uno se pone tímido. No se pone medio tímido. Pero es que si tú estás hablando de tu trabajo, yo estoy bien orgulloso de hablar de mi trabajo. Y a mí me encanta hablar de las cosas que yo hago con mi trabajo. Y yo lo voy igual cuando yo tengo la oportunidad, ahora que somos colegas, de hablar con ellos como que de experiencia que hemos vivido. Claro, oye, yo estoy loco de entrevistar a Isa Vázquez. Ellos me la tiraron encima el 1 de mayo. Yo fui quien le empujó para que no le pasaran por encima. Verdad. Yo estoy loco de entrevistar a Isa te va a decir que sí a la soltar, muchachos. Ya ella me dijo que sí. Lo más que tenemos que... Aixa es super cool. Aixa y tiene una historia de vida bien chévere. Muy bonita. Y trabajamos juntos en Cacú. ¿Todo el mundo trabajó en Cacú? Todos pasamos De por la escuela aquella de generación, sí, porque mira, en Cacú está Débora Martorell, salió de Cacú. Ella daba el tránsito en Cacú. Aixa salió de Cacú, que era la productora de Ojeda. Alberto Rullán, que ahora está en Nueva York, trabajó en Cacú. Jesús Manuel Ortiz, el representante, era productor de WKQ. Sí. Él era el productor del programa de Luis Guardiola. ¿Quién más? Tú saliste de Cacú, yo salí de Cacú. Tú estás comentando ahorita la relación entre los reporteros o sea, como que entre compañeros. Una relación bien chévere que yo siempre he visto cuando me toca ir a la calle a cubrir el Luis Guardiola con su camarógrafo. Sí, es como que ¿cuál es? Una vez hubo un percance con Jorge Figueroa. Figue. Él tiene el pelo rizo. El negro claro del pelo rizo. Figue. Que su hijo es periodista, actually. También, culpa. Ellos llegaron y hubo un percance con el camarógrafo. Y bueno, luego poco se lo come. Y estaba defendiendo como que no, él es mi camarógrafo y no. Claro. O sea, esa dinámica es genial. Es que uno forma matrimonio. Esos son matrimonios. Sí. Yo tenía un matrimonio en mi esposo es Quique Jiménez. No, saludos a Quique. Mi esposo era Denis Manuel. No, mi periodista de aquí, mis periodistas son Ligan Meléndez y Ronald Algra. Ah, Ronald, claro. Como ellos dos se me mandan para la calle, esos son mis periodistas. Y, o sea, yo no voy para ningún lado si mi periodista no está en los míos. Claro. Eso es chévere. Yo no creo que ese lazo está cool. Sí, claro que sí. Son, ¿cómo se llama? Lazos que comienzan siendo profesionales, pero que muchas veces ya se forman parte de la familia. Es una familia. Yo me sacaba leche gracias a que Denis no le molestaba y me apoyaba en ese proceso. Si pasaba con la máquina de extracción. Y él guiando y yo digo, ya empezó la nena a ordeñarse. Así que eso es importante. Imagínate ese nivel de confianza. Sí. Pues, coño, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por ser el número 100. Felicidades, señor. ¡Bravo! De verdad que es un placer entrevistarlos a ambos. Los esperamos individual porque ya hicieron el compromiso, está grabado. Ya estamos en récord. Ya está en récord. Recuerda a las 7 de la noche por ir visitar. Sus redes sociales, las de los programas. Y los programas también, sí. Twitter, Mili Méndez PR, y es MILLY Méndez PR, Twitter. Y lo mismo en Instagram, Mili Méndez PR. Y en Facebook, Diarios de la Teta. Me consiguen así más rápido, Diarios de la Teta. Y entonces pues estoy de lunes a viernes en ABC5 a las 7 de la noche en el programa En Récord. Y pues de lunes a viernes de 10 a 12 con Julio, dígame la verdad, por Radio Isla 1320. Por Radio Isla 1320. Y entonces en mi caso pues me consiguen como Julio Rivera Saniel en Instagram y en Facebook. En Twitter me consiguen como Rivera Saniel. Y pues nada, leen mi columna los martes en Metro. En metro.pr, me ven en Noticentro y Noticentro fin de semana y me escuchan en Radio Isla 1320 en Dígame la Verdad junto a la compañera Mili Méndez de 10 a 12 del mediodía. Y los Diarios de la Teta todos los jueves a 7:30 a través de mi Facebook Live. Y Nueva Mujer. Voy a aplaudir Nueva Mujer. Para el resto del mundo hispano. Y tengo mis columnas en Nueva Mujer, búsquenla. ¿Te pide? Bueno, pues gente, 100 episodios. Gracias. Nos escuchamos la semana que viene.